Ella iba a renunciar, pero lo que el dueño de la empresa le confesó antes la dejó temblando, porque no era un adiós, era el comienzo de algo prohibido. La lluvia golpeaba contra los cristales del 20º piso del edificio corporativo en Polanco, creando un ritmo melancólico que parecía hacer eco de los sentimientos de Sofía Herrera. Desde su escritorio podía ver las luces de Ciudad de México comenzando a encenderse mientras el atardecer se desvanecía entre las nubes grises. Era viernes por la noche, y una vez más se encontraba siendo la última en salir de la oficina. «Ya son las 8:30», murmuró para sí misma, mirando el reloj de su computadora. Sus ojos, cansados de tantas horas frente a la pantalla, se dirigieron hacia la carta de renuncia que había estado redactando durante los últimos 3 días. El documento permanecía abierto en una pestaña de Word, esperando únicamente su firma final. Sofía tenía 28 años y llevaba 5 trabajando en Grupo Empresarial Mendoza, una de las compañías de construcción más prestigiosas del país. Había comenzado como asistente administrativa y gracias a su dedicación y talento, había ascendido hasta convertirse en la coordinadora de proyectos especiales. Sin embargo, el éxito profesional había llegado con un precio que ya no estaba segura de poder pagar. «¿Sofía? ¿Sigues aquí?». La voz de Carmen, la gerente de recursos humanos, la sobresaltó. «¡Ay, Carmen, me asustaste!», respondió Sofía, volteándose en su silla. «Sí, estoy terminando unos reportes». Carmen se acercó con una expresión preocupada. Era una mujer de 50 años, con canas elegantemente distribuidas en su cabello negro y una sonrisa maternal que siempre tranquilizaba a los empleados. «Mija, llevas trabajando hasta muy tarde toda esta semana. ¿Todo está bien? Te veo diferente». Sofía suspiró profundamente. Carmen había sido como una mentora para ella desde su primer día en la empresa, y si había alguien en quien podía confiar, era en ella. «La verdad, Carmen, he estado pensando en renunciar». Las palabras salieron más fácil de lo que esperaba, como si hubieran estado esperando ser liberadas. Carmen abrió los ojos con sorpresa y se sentó en la silla frente al escritorio de Sofía. «¿Renunciar? ¿Por qué? Eres una de nuestras mejores empleadas. El señor Mendoza siempre habla de lo talentosa que eres». Al escuchar el nombre de Alejandro Mendoza, el dueño de la empresa, Sofía sintió esa familiar sensación en el estómago que había estado tratando de ignorar durante meses. Era parte del problema, aunque nunca se lo confesaría a Carmen. «Es complicado», respondió Sofía, jugando nerviosamente con su pluma. «Siento que he perdido el equilibrio entre mi vida personal y profesional. Mis padres en Guadalajara apenas me ven. No he tenido una relación seria en 2 años porque siempre estoy trabajando y...». Se detuvo antes de mencionar lo que realmente la tenía confundida: los sentimientos que había desarrollado hacia su jefe. Alejandro Mendoza no era solo el dueño de la empresa, era un hombre de 35 años, exitoso, inteligente, y que había mostrado hacia ella una atención que iba más allá de lo puramente profesional. Pero él estaba casado, y Sofía había decidido que lo mejor era alejarse antes de que la situación se volviera más complicada. «Entiendo tu preocupación», dijo Carmen suavemente, «pero antes de tomar una decisión tan drástica, ¿has hablado con el señor Mendoza? Quizás podríamos encontrar una solución, reducir tu carga de trabajo o...». «No, Carmen, ya tomé la decisión. El lunes le entregaré mi carta de renuncia». Carmen asintió con tristeza. «Bueno, si es lo que realmente quieres, pero piénsalo bien durante el fin de semana, ¿sí?». Después de que Carmen se fue, Sofía se quedó sola en la oficina silenciosa. Tomó su teléfono y marcó el número de su mejor amiga, Lucía. «¿Sofí? ¿Qué tal? ¿Ya saliste del trabajo?». «Lu, ya decidí. El lunes renuncio». El lunes llegó más rápido de lo que Sofía hubiera deseado. Se había levantado temprano en su departamento de la Roma Norte, un pequeño pero acogedor espacio que había decorado con plantas y fotografías de sus viajes por México. Mientras preparaba su café de olla, una tradición que había heredado de su abuela, repasó mentalmente cómo le entregaría la carta de renuncia a Alejandro. El trayecto en metro hacia Polanco le dio tiempo de pensar. La Ciudad de México despertaba lentamente a su alrededor. Vendedores ambulantes preparando sus puestos, oficinistas con prisa dirigiéndose a sus trabajos y el constante bullicio que caracterizaba a la capital.
Sofía observaba todo esto como si fuera la última vez, sintiendo una mezcla de nostalgia y liberación. Al llegar a la oficina, notó que el ambiente parecía diferente. Había más movimiento del usual, empleados susurrando en pequeños grupos y una tensión que no logró identificar. «Buenos días, Sofía», la saludó Roberto, el contador principal. «¿Te enteraste de lo que pasó?» «¿Qué pasó?», preguntó Sofía, dejando su bolsa en el escritorio. Al parecer, la esposa del señor Mendoza... Bueno, hay rumores de que van a divorciarse. Se dice que ella se fue de la casa el fin de semana. Sofía sintió como si el aire hubiera salido de sus pulmones. Durante meses había luchado contra sus sentimientos hacia Alejandro, precisamente porque él estaba casado. La noticia la confundía más de lo que esperaba. «Son solo rumores, Roberto. No deberíamos especular sobre la vida privada del señor Mendoza». «Tienes razón», asintió Roberto. «Pero se ve muy afectado. Llegó temprano y se encerró en su oficina». El día transcurrió con una lentitud agobiante. Sofía trataba de concentrarse en sus tareas, pero su mente no podía dejar de pensar en Alejandro. Había trabajado lo suficientemente cerca de él para notar cuando algo lo preocupaba. Y efectivamente, parecía distinto. Durante las 2 reuniones que tuvieron ese día, él se mostró distante y pensativo. Cerca de las 6 de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían retirado, Sofía finalmente reunió el valor para acercarse a la oficina de Alejandro. La carta de renuncia estaba doblada en su bolsillo, esperando el momento adecuado. Tocó suavemente la puerta de madera. «Adelante», escuchó la voz familiar desde el interior. Alejandro estaba de pie frente a la ventana que daba hacia el bosque de Chapultepec, con las manos en los bolsillos y una expresión que Sofía nunca había visto antes. Parecía vulnerable, casi perdido. «Señor Mendoza, disculpe la interrupción. ¿Tiene un momento?» Él se volteó, y Sofía pudo ver que tenía los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido bien. «Por supuesto, Sofía. Pasa, por favor». Su voz sonaba cansada. «Y por favor, llámame Alejandro. Después de 5 años trabajando juntos, creo que puedes tutearme». Sofía entró a la elegante oficina, decorada con arte mexicano contemporáneo y una vista espectacular de la ciudad. Sintió cómo las manos le temblaban ligeramente mientras sostenía la carta de renuncia. «Alejandro, yo necesito hablar contigo sobre algo importante». Él la miró con atención, y por un momento, Sofía se perdió en esos ojos marrones que habían sido su perdición durante tanto tiempo. «Antes de que digas algo», interrumpió Alejandro, acercándose a ella, «hay algo que necesito contarte, algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo, pero nunca tuve el valor». El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. La intensidad en la mirada de Alejandro la tenía hipnotizada, y la carta de renuncia en su bolsillo parecía quemar contra su pierna. «¿Qué es?», logró preguntar con voz apenas audible. Alejandro tomó aire profundamente, como si estuviera a punto de saltar de un precipicio. «Sofía, yo... Alejandro se detuvo, pasándose una mano por el cabello oscuro, en un gesto que Sofía había aprendido a reconocer como señal de nerviosismo. «Esto es más difícil de lo que pensé». El silencio se apoderó de la oficina. Afuera, el tráfico de la ciudad creaba un murmullo distante, pero dentro de esas 4 paredes, Sofía podía escuchar únicamente los latidos acelerados de su propio corazón. «Durante estos 5 años», continuó Alejandro, caminando hacia su escritorio sin apartar la mirada de ella, «he tratado de ser profesional, de mantener la distancia apropiada, pero últimamente me ha resultado imposible». Sofía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. La carta de renuncia en su bolsillo parecía arder contra su pierna, recordándole la decisión que había tomado precisamente para evitar esta situación. «No entiendo», murmuró, aunque en el fondo sí entendía perfectamente hacia dónde se dirigía la conversación. Alejandro se apoyó contra el borde de su escritorio, manteniéndose a una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca para que Sofía pudiera ver la sinceridad en sus ojos. «Mi matrimonio con Elena terminó hace mucho tiempo, Sofía. Hemos estado viviendo como extraños bajo el mismo techo durante los últimos 2 años. Este fin de semana, finalmente tomamos la decisión de divorciarnos oficialmente».
Las palabras resonaron en la mente de Sofía como campanas. Había imaginado esta conversación cientos de veces, pero ahora que estaba sucediendo, se sentía completamente desprevenida. Alejandro, yo no sabía que... Por supuesto que no sabías. He sido muy cuidadoso de mantener mis problemas personales fuera de la oficina. Se acercó un paso más. Pero hay algo que no he podido mantener oculto, algo que me ha estado consumiendo durante meses. Sofía tragó saliva, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban. ¿Qué es? Estoy enamorado de ti. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como una confesión sagrada. Sofía sintió como si toda la sangre de su cuerpo se hubiera detenido por un momento antes de correr nuevamente a velocidad vertiginosa. Alejandro, susurró, sin saber qué decir. Sé que esto es completamente inapropiado, continuó él con voz temblorosa. Sé que soy tu jefe, que hay una diferencia de edad, que toda esta situación es complicada, pero cuando Elena me pidió el divorcio este fin de semana, lo único que pude pensar fue en ti, en cómo me siento cuando entras a una habitación, en cómo tu risa hace que mi día mejore instantáneamente, en cómo has hecho que volver a creer en el amor sea posible. Sofía se llevó una mano al pecho, tratando de calmar su respiración. Todo lo que había sentido durante estos meses, todos esos momentos robados de complicidad, todas esas miradas que duraban un segundo más de lo profesional, de repente tenían sentido. Yo también he sentido algo, admitió finalmente, con voz apenas audible. Pero precisamente por eso sacó la carta de renuncia de su bolsillo con manos temblorosas. Vine aquí para entregarte esto. Los ojos de Alejandro se dirigieron al papel doblado en las manos de Sofía, y su expresión cambió completamente. ¿Una renuncia?, preguntó, como si las palabras fueran incomprensibles. Sí, decidí renunciar porque me di cuenta de que mis sentimientos hacia ti estaban interfiriendo con mi trabajo, con mi vida. Pensé que lo mejor era alejarme antes de que la situación se complicara más. Alejandro se quedó inmóvil por un momento, procesando la información. Luego, de manera impulsiva, tomó la carta de las manos de Sofía y la rompió en pedazos pequeños. Alejandro, ¿qué haces? No voy a permitir que renuncies, declaró con determinación. No por esto, no cuando finalmente puedo decirte lo que siento. Pero Alejandro, piénsalo bien, aún estás casado aunque sea solo en el papel. La gente va a hablar, va a afectar a la empresa. Me importa un carajo lo que diga la gente, interrumpió, usando una expresión que Sofía nunca le había escuchado. Sofía, he pasado los últimos 10 años de mi vida construyendo esta empresa, siendo el hombre de negocios perfecto, el esposo perfecto en apariencia, siguiendo todas las reglas, y he sido miserable. Se acercó más a ella, tanto que Sofía podía percibir su colonia, una mezcla sutil de cedro y bergamota que siempre la había distraído durante las reuniones. Por primera vez en años, siento que puedo ser yo mismo, y eso es gracias a ti, Monsieur Curti. La oficina se había sumido en un silencio denso, interrumpido únicamente por el sonido distante del tráfico nocturno de Polanco. Sofía podía sentir la intensidad de la mirada de Alejandro, y por un momento, el mundo exterior dejó de existir. Alejandro, comenzó Sofía, tratando de mantener la compostura mientras su corazón latía descontroladamente. Esto es demasiado. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, respondió él, retrocediendo un paso como si de repente se hubiera dado cuenta de lo cerca que estaba. Lo último que quiero es presionarte. Solo necesitaba que supieras la verdad. Sofía recogió los pedazos rotos de su carta de renuncia del suelo, sintiendo cómo sus manos temblaban. La situación había cambiado completamente en cuestión de minutos y se sentía como si estuviera navegando en aguas desconocidas sin brújula. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo finalmente levantando la mirada hacia él. «Cualquier cosa. ¿Cuánto tiempo llevas sintiendo esto?». Alejandro suspiró profundamente, caminando hacia la ventana nuevamente. Las luces de la ciudad creaban un mosaico dorado contra el cristal. Honestamente, creo que desde hace más de un año, pero me negué a aceptarlo durante mucho tiempo. Se volteó hacia ella. ¿Recuerdas el proyecto de la Torre Insurgentes? Cuando tuvimos que trabajar hasta muy tarde durante 3 semanas seguidas. Sofía asintió. Había sido un proyecto especialmente complicado, con clientes exigentes y fechas límite imposibles.
Una de esas noches, cerca de las 11, estabas concentrada revisando los planos en la mesa de juntas. Tenías el cabello recogido en una coleta despeinada. Llevabas puestos esos lentes de lectura que usas cuando estás muy concentrada, y de repente te reíste por algo que encontraste en las especificaciones técnicas. La descripción era tan detallada que Sofía se sorprendió de que él hubiera notado todos esos pequeños detalles. En ese momento, continuó Alejandro, me di cuenta de que no solo admiraba tu inteligencia y tu dedicación. Me había enamorado de ti completamente, de la persona que eres cuando crees que nadie está mirando. Sofía sintió cómo se le humedecían los ojos. Recordaba perfectamente esa noche, y muchas otras similares, cuando había sentido que entre ellos existía una conexión que iba más allá de lo profesional. Yo también recuerdo esa noche, admitió suavemente. Y tienes razón, había algo especial en el ambiente. Pero Alejandro, esto no puede ser tan simple. Tú eres el dueño de la empresa, yo soy tu empleada. Aunque te divorcies, la gente va a pensar que te usé para trepar en la empresa, terminó él la frase. Sofía, cualquiera que te conozca sabe que has llegado hasta donde estás por tu propio mérito. Eres la coordinadora más talentosa que hemos tenido y tu trabajo habla por sí mismo. El teléfono de Alejandro comenzó a vibrar sobre el escritorio. Ambos miraron la pantalla. Era Elena, su esposa. Alejandro dudó por un momento antes de contestar. Disculpa, le dijo a Sofía, y respondió la llamada. ¿Elena? Sí, ya hablé con el abogado. No voy a cambiar de opinión. Entiendo que estés molesta, pero esta decisión es definitiva. Sofía se sintió incómoda escuchando la conversación, incluso de manera indirecta. La realidad de la situación comenzó a asentarse. Alejandro estaba en medio de un divorcio, probablemente complicado, y ella se encontraba en el centro de una situación que podía volverse muy difícil. Mira, hablaremos mañana con los abogados. Buenas noches, concluyó Alejandro colgando el teléfono con expresión cansada. ¿Todo bien?, preguntó Sofía, aunque era obvio que no. Elena quiere la mitad de la empresa en el divorcio. Su abogado afirma que tiene derecho a ello porque estuvo involucrada en el negocio desde el principio. Alejandro se frotó las sienes. La verdad es que nunca participó activamente, pero legalmente tiene algunos argumentos. Sofía sintió como si una piedra se hubiera instalado en su estómago. La situación era aún más complicada de lo que había imaginado. Alejandro, quizás esto confirma que mi decisión de renunciar era la correcta. Si Elena descubre que entre nosotros hay sentimientos, podría usar eso en tu contra durante el divorcio. Alejandro la miró con intensidad. ¿Estás dispuesta a sacrificar lo que sentimos por temor a las complicaciones legales? Estoy tratando de ser realista, respondió Sofía. Los dos tenemos mucho que perder. En ese momento, escucharon pasos en el pasillo. Carmen apareció en la puerta de la oficina con expresión sorprendida al encontrar a ambos ahí tan tarde. Disculpen, no sabía que seguían aquí. Vine a recoger unos documentos que olvidé. Los miró con curiosidad. ¿Todo está bien? Sofía y Alejandro intercambiaron miradas y en ese momento ambos se dieron cuenta de que su secreto acababa de volverse un poco menos secreto. Carmen permaneció en el marco de la puerta durante unos segundos que se sintieron eternos, observando la escena con sus ojos experimentados. La tensión en la oficina era tan palpable que podría cortarse con cuchillo. Carmen, dijo Alejandro tratando de sonar natural mientras se alejaba de Sofía, no hay problema, solo estábamos revisando los pendientes de la semana. Pero Carmen había trabajado en recursos humanos durante más de 20 años y su instinto para detectar situaciones delicadas estaba muy afinado. Notó la distancia física que Alejandro había puesto entre él y Sofía, los pedazos de papel en el suelo y la expresión alterada en el rostro de ambos. Claro, respondió Carmen con una sonrisa diplomática. Sofía, ¿puedo hablar contigo un momento en privado? Sofía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sí, por supuesto. Siguió a Carmen hacia su oficina, sintiendo la mirada de Alejandro clavada en su espalda. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que Carmen podría escucharlo. Una vez en la oficina de recursos humanos, Carmen cerró la puerta suavemente y se sentó frente a Sofía. La decoración era acogedora, con plantas verdes y fotografías familiares que hacían el espacio menos intimidante, pero en ese momento
Sofía se sintió como si estuviera en el banquillo de los acusados. «Mija», comenzó Carmen con tono maternal pero serio, «conozco a Alejandro desde que fundó esta empresa hace 10 años, y a ti desde tu primer día aquí. También conozco cuando hay algo más que una relación laboral entre dos personas». Sofía tragó saliva, sintiendo cómo sus manos comenzaban a sudar. «Carmen, yo puedo explicar». «No necesitas explicar nada que no quieras», interrumpió Carmen suavemente. «Pero como gerente de recursos humanos, es mi responsabilidad asegurarme de que todos los empleados se sientan seguros y cómodos en su ambiente laboral». «No hay nada inapropiado», se defendió Sofía rápidamente. «Alejandro nunca ha usado su posición para...» «Sofía, tranquila, no te estoy acusando de nada». Carmen se inclinó hacia adelante. «Pero necesito que entiendas las implicaciones de lo que está pasando. Los rumores sobre el divorcio de Alejandro ya están circulando, y si la gente comienza a especular sobre una relación entre ustedes...» La frase quedó suspendida en el aire, pero Sofía entendió perfectamente las consecuencias. Los chismes de oficina podían ser devastadores, especialmente en una empresa donde el jefe mantenía una relación con una subordinada. «¿Qué me recomiendas?», preguntó Sofía sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Carmen suspiró profundamente. «Honestamente, creo que necesitas tomarte unos días para pensar. Puedes trabajar desde casa el resto de la semana, y así les das espacio a ambos para decidir qué quieren hacer. ¿Crees que debería renunciar?». «No quiero que renuncies, Sofía. Eres una excelente empleada, y la empresa te necesita, pero también entiendo que a veces el corazón complica las cosas». Carmen le sonrió con comprensión. «Solo sean muy cuidadosos. Elena Mendoza no es precisamente conocida por su generosidad, especialmente cuando se trata del divorcio». Esa noche, Sofía llegó a su departamento sintiéndose emocionalmente agotada. Se preparó un té de manzanilla y se sentó en su pequeña sala tratando de procesar todo lo que había pasado. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Alejandro. «Sé que Carmen habló contigo. ¿Estás bien? Podemos hablar cuando te sientas lista». Sofía miró el mensaje durante varios minutos antes de responder. «Necesito tiempo para pensar. Carmen me sugirió trabajar desde casa esta semana». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Entiendo. Tómate el tiempo que necesites, pero por favor, no tomes ninguna decisión definitiva sin hablar conmigo primero». Sofía dejó el teléfono a un lado y se acurrucó en el sofá. Por primera vez en años, no sabía qué hacer. Había construido su carrera cuidadosamente, paso a paso, y ahora se encontraba en una situación que podía cambiar todo. Su teléfono sonó. Era Lucía, su mejor amiga. «Sophie, ¿cómo te fue entregando la renuncia?». «Lu, la cosa se complicó mucho más de lo que esperaba». El miércoles por la mañana, mientras Sofía trabajaba desde su departamento en pijama y con una taza de café humeante, recibió una llamada inesperada de Carmen. «Sofía, necesito verte urgentemente. ¿Puedes venir a la oficina?». El tono de Carmen era tenso, muy diferente al maternal de siempre. Sofía sintió un nudo en el estómago. «¿Pasó algo? ¿Está todo bien? Es mejor que hablemos en persona. ¿Puedes estar aquí en una hora?». Sofía se vistió rápidamente con una blusa blanca y un pantalón negro, tratando de verse profesional a pesar de los nervios que la consumían. Durante el trayecto en metro hacia Polanco, su mente no dejaba de imaginar los peores escenarios posibles. Al llegar al edificio, notó inmediatamente que algo había cambiado. Los empleados la miraban de manera extraña, algunos susurrando cuando pasaba. María, la recepcionista, le dirigió una sonrisa incómoda. «Buenos días, Sofía. Carmen te está esperando». En el elevador, Sofía se encontró con Roberto, el contador, quien la saludó con una expresión seria. «Sofía, me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás?». «Bien, Roberto. ¿Tú cómo estás? Te veo preocupado». Roberto miró nerviosamente alrededor del elevador vacío. «¿No te has enterado? Elena Mendoza vino ayer por la tarde con su abogado. Armaron un escándalo terrible. Estuvieron en la oficina de Alejandro durante horas gritando». El corazón de Sofía se aceleró. «¿Qué tipo de escándalo?». Elena estaba furiosa. Gritaba algo sobre... sobre ti. Decía que Alejandro la había engañado contigo y que iba a demandarlo por adulterio para quedarse con la empresa completa.
Sofía sintió como si el aire hubiera salido del elevador. ¿Qué decía específicamente? Que tenía evidencia de que ustedes dos habían estado teniendo una aventura durante meses, que había contratado a un detective privado. Roberto la miró con preocupación. Sofía, espero que sepas que nadie en la oficina cree esas tonterías. Todos conocemos tu profesionalismo. Las puertas del elevador se abrieron en el piso de Carmen, y Sofía caminó como en un trance hacia la oficina de recursos humanos. Sus piernas apenas la sostenían. Carmen la esperaba con una expresión grave y un folder manila sobre su escritorio. «Siéntate, por favor», le dijo Carmen cerrando la puerta detrás de ella. «Roberto me contó lo que pasó ayer. ¿Es cierto lo del detective privado?» Carmen asintió con pesar. «Elena contrató a alguien que ha estado siguiendo a Alejandro durante las últimas semanas. Tiene fotografías de ustedes dos saliendo del edificio al mismo tiempo, comiendo juntos en el restaurante de la esquina». Sofía recordó esos almuerzos. Habían sido completamente inocentes, solo conversaciones de trabajo en un ambiente más relajado, pero entendía cómo podían verse desde afuera. «Carmen, te juro que entre Alejandro y yo nunca pasó nada físico. Hasta el lunes no sabía que él sentía algo por mí». «Te creo, Sofía, pero Elena está usando estas fotografías como evidencia de una relación extramarital. Su abogado dice que puede comprobar que Alejandro te ha dado un trato preferencial, ascensos más rápidos, proyectos especiales». «Eso no es cierto», exclamó Sofía levantándose de la silla. «Todo lo que he logrado ha sido por mi propio trabajo. Alejandro nunca...» «Lo sé, mija. Yo he estado aquí desde el principio y sé exactamente cómo has progresado. Pero legalmente, Elena tiene argumentos que podrían ser problemáticos». Carmen abrió el folder y sacó varias fotografías. Eran imágenes borrosas, pero reconocibles de Sofía y Alejandro caminando juntos, hablando animadamente. Y en una de ellas, Alejandro parecía estar tocando su hombro de manera cariñosa. «¿Dónde está Alejandro ahora?», preguntó Sofía, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Con su abogado. Han estado reunidos desde primera hora de la mañana». Carmen se acercó y puso una mano reconfortante en el hombro de Sofía. «Elena le dio un ultimátum: o te despide inmediatamente y renuncia a cualquier tipo de relación contigo, o ella va a pelear por la empresa completa y te va a incluir en la demanda por dañar su matrimonio». Sofía se desplomó en la silla, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. «Esto es mi culpa. Debería haber renunciado cuando tuve la oportunidad». «No es tu culpa, Sofía. Los sentimientos no son algo que podamos controlar completamente». En ese momento, alguien tocó a la puerta. Era Alejandro, con ojeras pronunciadas y un aspecto desaliñado que Sofía nunca había visto en él. «Carmen, ¿puedo hablar con Sofía?». Carmen miró a ambos con preocupación. «Alejandro, dadas las circunstancias, no estoy segura de que sea apropiado. Por favor, solo 5 minutos». Carmen suspiró y se levantó. 5 minutos. «Y dejen la puerta abierta». Cuando Carmen salió, Alejandro se acercó a Sofía, quien seguía mirando las fotografías sobre el escritorio. «Sofía, lo siento mucho. Nunca quise que esto te afectara». «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella sin levantar la mirada. «Voy a pelear, obviamente. Elena no tiene derecho moral a esta empresa, sin importar lo que diga legalmente». Sofía finalmente lo miró, y Alejandro pudo ver el dolor en sus ojos. «Alejandro, quizás Elena tiene razón en una cosa. Quizás lo mejor para todos es que yo me vaya. No voy a permitir que renuncies por culpa de las amenazas de Elena», declaró Alejandro con firmeza. Pero Sofía podía percibir la incertidumbre detrás de su determinación. «Alejandro, sé realista», respondió Sofía secándose discretamente una lágrima. «Si Elena puede comprobar ante un juez que nuestra cercanía afectó mi carrera en la empresa, tu divorcio se va a complicar terriblemente y mi reputación profesional quedará arruinada». Alejandro se acercó a la ventana de la oficina de Carmen, observando el bullicio de Polanco a media mañana. Los vendedores ambulantes comenzaban a instalarse para el almuerzo, los ejecutivos caminaban apresuradamente por las banquetas y la vida seguía su curso normal mientras el mundo de ambos parecía desmoronarse. «Ayer por la noche hablé con mi abogado, licenciado Vázquez. Es uno de los mejores especialistas en derecho familiar de México», dijo sin voltear a verla.
Me explicó que Elena efectivamente tiene algunas cartas legales que jugar, pero no tantas como ella pretende. ¿Qué quieres decir? Alejandro se volteó hacia ella, y Sofía pudo ver una mezcla de determinación y agotamiento en su rostro. Tenía la corbata ligeramente torcida, algo impensable en el Alejandro perfectamente arreglado que conocía. La empresa tiene un historial claro de todos tus ascensos, evaluaciones de desempeño y proyectos completados. Carmen ha mantenido una documentación impecable que demuestra que cada promoción que recibiste fue basada en mérito. Elena puede tener fotografías, pero no tiene pruebas de favoritismo real. Sofía sintió un rayo de esperanza, pero inmediatamente lo aplastó con realismo. Pero las apariencias también importan, Alejandro. Los clientes, los empleados, la industria, todos van a especular. ¿Y qué propones entonces? Su voz sonaba frustrada. ¿Que ignore mis sentimientos hacia ti? ¿Que actúe como si el lunes no hubiera pasado nada? En ese momento, Carmen regresó a la oficina, claramente incómoda con la tensión que encontró. Disculpen, pero necesito interrumpir. Alejandro, tu abogado está al teléfono. Dice que es urgente. Alejandro dudó por un momento, mirando a Sofía con una expresión que mezclaba frustración y súplica. ¿Podemos hablar después? ¿Esta noche? No lo sé, Alejandro. Necesito pensar. Después de que Alejandro salió para atender la llamada, Carmen se sentó nuevamente frente a Sofía. «Mija, sé que esto es muy difícil para ti, pero necesito preguntarte algo desde mi posición como gerente de recursos humanos». Sofía asintió, preparándose para lo que venía. «¿Estás dispuesta a continuar trabajando aquí si Alejandro decide pelear contra Elena, sabiendo que tu nombre va a estar involucrado en un proceso legal que podría durar meses?» La pregunta golpeó a Sofía como un balde de agua fría. No había considerado completamente las implicaciones a largo plazo. Carmen, honestamente, no lo sé. Mi familia en Guadalajara va a leer mi nombre en los periódicos asociado con un escándalo de adulterio. Mi carrera profesional podría quedar manchada para siempre. Por otro lado, continuó Carmen gentilmente, si renuncias ahora, podría parecer una admisión de culpabilidad, como si efectivamente hubieras hecho algo malo. Sofía se recargó en la silla, sintiéndose abrumada. Era una situación sin salida aparente. ¿Puedo preguntarte algo personal, Carmen? Por supuesto. En tu experiencia, ¿has visto relaciones entre jefe y empleada que realmente funcionen, sin que destruyan las carreras de ambos? Carmen suspiró profundamente. He visto de todo, mija. He visto relaciones que terminaron en desastre total, y también he visto algunas que prosperaron cuando fueron manejadas con inteligencia y transparencia. Se inclinó hacia adelante. La diferencia generalmente está en cómo manejan la situación desde el principio. ¿Qué quieres decir? Si ustedes dos realmente tienen algo especial, van a necesitar ser completamente transparentes. Con la junta directiva, con los empleados, con los clientes, y probablemente Alejandro va a tener que considerarte para un traslado a otra división de la empresa, o incluso tu ascenso a un puesto donde ya no seas su subordinada directa. La idea no se le había ocurrido a Sofía. ¿Eso sería posible? La empresa está creciendo. Hay rumores de que Alejandro quiere expandirse a Monterrey y Guadalajara. Un puesto gerencial en una de esas sucursales podría ser... Carmen se detuvo cuando escucharon voces elevadas que venían del pasillo. Era Alejandro, hablando con alguien por teléfono. «No, licenciado, esa no es una opción. Entiendo las implicaciones legales, pero no voy a despedir a una empleada ejemplar por las amenazas de mi exesposa. ¿Cómo que tiene más evidencia?» Sofía y Carmen intercambiaron miradas preocupadas. Podían escuchar claramente cómo el tono de Alejandro cambiaba conforme la conversación progresaba. ¿Qué tipo de evidencia? ¿Cuándo? Esto tiene que ser una mentira. La conversación cesó abruptamente, y unos segundos después Alejandro apareció en la puerta de la oficina de Carmen con el rostro pálido. «Sofía, necesitamos hablar. Ahora». El rostro de Alejandro había perdido todo el color, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su teléfono. Sofía nunca lo había visto tan alterado, ni siquiera durante las crisis más grandes de la empresa. «¿Qué pasó?», preguntó Sofía, levantándose inmediatamente de su silla. Elena tiene más evidencia, o al menos eso afirma». Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto que Sofía había aprendido a asociar con su nerviosismo extremo.
Carmen cerró la puerta de su oficina y le hizo una seña a Alejandro para que se sentara. «Tranquilo, cuéntanos qué te dijo exactamente el abogado». Alejandro respiró profundamente antes de comenzar. «El licenciado Vázquez me acaba de informar que el abogado de Elena afirma tener grabaciones de audio donde supuestamente Sofía y yo, donde tenemos conversaciones de naturaleza íntima». Sofía sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «¿Qué? Eso es imposible. Alejandro, nosotros nunca...» Lo sé», interrumpió Alejandro acercándose a ella. «Por eso mismo es tan extraño. Elena dice que tiene conversaciones grabadas del lunes por la noche, después de que todos se fueron de la oficina». Carmen frunció el ceño. «Espera, ¿cómo pudo grabar conversaciones privadas en la oficina? Eso sería completamente ilegal». «Exactamente lo que dijo mi abogado, pero Elena afirma que no las grabó ella directamente, sino que alguien más se las proporcionó». Alejandro miró a Sofía con una mezcla de confusión y preocupación. «¿Tú recuerdas si había alguien más en el edificio cuando hablamos el lunes?» Sofía trató de recordar cada detalle de esa noche. «Carmen llegó cuando estábamos hablando, pero se fue casi inmediatamente. Después de eso, no recuerdo haber visto a nadie más». «Pero el edificio tiene personal de limpieza nocturno», observó Carmen, «y varios empleados tienen acceso las 24 horas». Un pensamiento terrible cruzó por la mente de Sofía. «Alejandro, ¿crees que Elena pudo haber puesto dispositivos de grabación en tu oficina?» «Es posible. Durante los últimos meses ella ha tenido acceso ocasional al edificio cuando venía a recoger documentos o para cenas de empresa». Alejandro comenzó a caminar en círculos pequeños. «Pero incluso si tuviera grabaciones reales, tendríamos que escucharlas para saber qué pueden comprobar exactamente». Carmen tomó notas rápidamente en un bloc. «Necesitamos contactar a seguridad inmediatamente para revisar las cámaras del edificio del lunes por la noche. Y también necesitamos que un experto en seguridad electrónica revise tu oficina en busca de dispositivos de grabación». «Ya llamé a la empresa de seguridad. Van a venir esta tarde», respondió Alejandro. «Pero hay algo más que me tiene preocupado». Sofía y Carmen lo miraron expectantes. «El abogado de Elena quiere reunirse mañana para discutir las opciones disponibles antes de hacer las grabaciones públicas. Básicamente es otra forma de chantaje». El teléfono de Sofía comenzó a vibrar insistentemente. Era un número desconocido. «¿Contesto?», preguntó dudando. «Ponlo en altavoz», sugirió Carmen. «Si es relacionado con esto, es mejor que todos escuchemos». Sofía contestó la llamada. «Señorita Herrera». Era una voz femenina, profesional pero fría. «Sí, ¿con quién hablo?» «Soy la licenciada Martínez. Represento a la señora Elena Mendoza. Necesito reunirme con usted lo antes posible para discutir su situación laboral y las acusaciones que pesan en su contra». Sofía miró a Alejandro y Carmen con pánico evidente en sus ojos. «Yo no entiendo. ¿Qué acusaciones?» «Señorita Herrera, tenemos evidencia substancial de que usted ha mantenido una relación inapropiada con el señor Mendoza, su jefe directo, lo cual constituye una violación ética grave. Mi clienta está dispuesta a no hacer esta información pública si usted coopera». «¿Qué tipo de cooperación?», preguntó Sofía, aunque temía la respuesta. «Queremos que usted firme una declaración admitiendo la relación y renuncie a su puesto inmediatamente. A cambio, mi clienta no presentará cargos por daño moral y no compartirá la evidencia con la prensa empresarial». Alejandro le hizo señas a Sofía de que no aceptara nada. «Licenciada, necesito tiempo para consultar con un abogado antes de tomar cualquier decisión». «Por supuesto. Tiene hasta mañana a las 5 de la tarde. Después de esa hora, procederemos con todas las acciones legales disponibles». La llamada se cortó, dejando a los tres en un silencio tenso. «Esto es guerra», murmuró Alejandro. «Elena no solo quiere la empresa, quiere destruirte a ti también». Carmen se levantó y caminó hacia su archivo. «Sofía, necesitas un abogado inmediatamente. Tengo el contacto de una excelente abogada especialista en derecho laboral y acoso. Se llama Fernanda Jiménez». «Pero yo no tengo dinero para un abogado de ese nivel», protestó Sofía. «La empresa va a cubrir todos tus gastos legales», declaró Alejandro sin dudar. «Esto es también un ataque contra la empresa, y no voy a permitir que Elena lastime a personas inocentes». Sofía lo miró con una mezcla de gratitud y preocupación. «Alejandro,
Si la empresa paga mis gastos legales, Elena va a usar eso como evidencia adicional de favoritismo. En este punto, me importa más protegerte que la opinión de Elena, respondió él con firmeza. En ese momento, el teléfono de la oficina de Carmen sonó. Era María, la recepcionista. Carmen, disculpa la interrupción, pero hay 2 personas en recepción que dicen ser reporteros. Preguntan por el señor Mendoza y por Sofía. Los 3 se miraron con horror. La historia había llegado a la prensa más rápido de lo que habían anticipado. ¿Cómo supieron tan rápido?, susurró Sofía. Carmen y Alejandro intercambiaron una mirada significativa. Elena, dijeron al unísono. María, diles a esos reporteros que ni el señor Mendoza ni ningún empleado de la empresa va a hacer declaraciones sin la presencia de nuestros abogados, instruyó Carmen rápidamente por el teléfono. Y llama inmediatamente a seguridad para que no dejen entrar a nadie más que no esté autorizado. Alejandro se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Efectivamente, había una camioneta con el logo de un canal de noticias estacionada frente al edificio. Sofía, necesitas salir del edificio sin que te vean, dijo Alejandro, volteándose hacia ella con urgencia. Carmen, ¿hay alguna salida trasera? Sí, por el estacionamiento del sótano. Pero Alejandro, si Sofía sale huyendo, va a parecer culpable. Sofía se sentía atrapada en una pesadilla. En menos de una semana había pasado de ser una empleada respetada a estar en el centro de un escándalo mediático. No voy a salir corriendo como una criminal, declaró Sofía con más firmeza de la que sentía. No he hecho nada malo. El teléfono de Carmen volvió a sonar. Esta vez era de recepción nuevamente. Carmen, ahora hay 3 reporteros más y están preguntando específicamente por la amante del jefe. También están entrevistando a empleados que salen a almorzar. Sofía se desplomó en la silla, sintiéndose completamente abrumada. Esto es humillante. Mi familia va a ver esto en las noticias. Alejandro se acercó a ella, y por un momento pareció que iba a tomarle la mano, pero se detuvo, consciente de que cada gesto entre ellos podría ser malinterpretado. Vamos a salir de esto, Sofía, te lo prometo. En ese momento, alguien tocó enérgicamente la puerta. Era Roberto, el contador, con expresión alarmada. Alejandro, necesitas ver esto, dijo Roberto, entrando sin esperar respuesta y encendiendo la televisión de la oficina de Carmen. En la pantalla aparecía un reportero parado frente al edificio de la empresa. Fuentes cercanas al caso confirman que Elena Mendoza, esposa del exitoso empresario Alejandro Mendoza, ha presentado evidencia de una supuesta relación extramarital entre su esposo y una empleada de la empresa. La empleada, identificada como Sofía Herrera, ha sido favorecida con ascensos y proyectos especiales durante los últimos años. Sofía sintió náuseas al escuchar su nombre en televisión nacional. El reportero continuaba. La señora Mendoza afirma tener grabaciones de audio que comprueban la naturaleza íntima de la relación y está pidiendo no solo el divorcio, sino también la mitad de la empresa valorada en más de 100 millones de pesos. Alejandro tomó el control remoto y apagó la televisión bruscamente. Roberto, necesito que convoques una reunión de emergencia con la junta directiva para esta tarde y llama a nuestro equipo de relaciones públicas. Ya lo hice, respondió Roberto. La junta se reunirá a las 3 y el equipo de RP está en camino. Carmen se levantó y cerró las cortinas de su oficina. Sofía, creo que realmente debes considerar irte del edificio, no para huir, sino para protegerte. Los reporteros van a estar aquí todo el día. ¿A dónde voy a ir? A mi departamento también van a llegar. Alejandro reflexionó por un momento. Tienes razón. Carmen, ¿puede Sofía quedarse en tu casa unos días? Solo hasta que pase lo peor de esta locura mediática. Por supuesto, respondió Carmen inmediatamente. Tengo un cuarto de huéspedes y vivo en una zona tranquila donde nadie la va a buscar. El teléfono personal de Sofía comenzó a sonar insistentemente. Era su madre, desde Guadalajara. Dios mío, murmuró Sofía mirando la pantalla. Es mi mamá. Contesta, sugirió Carmen suavemente. Es mejor que escuche tu versión antes que la de los medios. Sofía respiró profundamente antes de contestar. ¿Mamá? Sofía, mija, ¿qué está pasando? Tu tía Esperanza me acaba de llamar porque vio tu nombre en las noticias. Dicen que... Mamá, cálmate. No es lo que están diciendo en la televisión.
¿Pero si hay algo entre tú y tu jefe? Sofía miró a Alejandro, quien escuchaba la conversación con una expresión de profunda culpabilidad. Mamá, la situación es complicada, pero no he hecho nada de lo que me acusen. ¿Puedo hablar contigo después? Ahora mismo estoy tratando de resolver todo este lío. Chash, mija, tu papá está que se sube por las paredes. ¿Quieres que vengamos a México? No, mamá. Por favor, no vengan ahorita. Te prometo que todo se va a aclarar pronto. Después de colgar, Sofía se cubrió la cara con las manos. Esto es exactamente lo que quería evitar. Toda mi familia está involucrada ahora. Alejandro se agachó junto a su silla. Sofía, escúchame. Mi abogado ya está investigando esas grabaciones que supuestamente tiene Elena. Algo me dice que son falsas o manipuladas. ¿Por qué lo crees? Porque conozco a Elena. Es capaz de mentir y manipular para conseguir lo que quiere, pero no es lo suficientemente inteligente para planear algo tan elaborado sola. Alguien la está ayudando. Carmen se acercó a ambos. Hay algo que no les he dicho. Esta mañana, antes de que llegaran ustedes, recibí una llamada extraña. ¿Qué tipo de llamada?, preguntó Alejandro. Alguien que se identificó como un amigo de la empresa me preguntó específicamente sobre la relación entre ustedes dos. Cuando le dije que no tenía nada que comentar, me dijo que pronto todo se iba a saber de cualquier manera. Sofía y Alejandro intercambiaron miradas. ¿Reconociste la voz?, preguntó Sofía. No, pero sonaba como alguien joven, quizás de 20 y tantos años. Alejandro se quedó pensativo por un momento. Carmen, ¿puedes conseguir una lista de todos los empleados que tienen acceso al edificio los fines de semana? Y también de cualquier persona externa que haya estado aquí recientemente. Por supuesto. ¿En qué estás pensando? En que alguien dentro de la empresa está colaborando con Elena. Y necesitamos descubrir quién es antes de que haga más daño. 3 días después, Sofía se encontraba en la sala de la casa de Carmen en Coyoacán, bebiendo té de tila mientras veía las noticias matutinas. El escándalo había perdido intensidad en los medios, pero seguía siendo tema de conversación en redes sociales y en la industria de la construcción. Su teléfono sonó. Era Alejandro. Sofía, necesito que vengas a la oficina. Encontramos algo importante. ¿Están seguros de que es seguro? Ayer todavía había reporteros. Ya se fueron. Y tenemos evidencia que va a cambiar todo. 1 hora después, Sofía estaba nuevamente en la oficina de Alejandro, acompañada por Carmen y el abogado de la empresa, el licenciado Vázquez. En el escritorio había varios documentos y una laptop abierta. Sofía, comenzó el licenciado Vázquez, después de investigar exhaustivamente, hemos descubierto varias cosas importantes. Alejandro se acercó a la laptop. Primero, el equipo de seguridad electrónica encontró 2 dispositivos de grabación en mi oficina, pero no fueron colocados por Elena. ¿Qué quieres decir? Carmen tomó la palabra. Los dispositivos son de última generación, muy caros y sofisticados. Elena no tiene el conocimiento técnico ni los recursos para adquirir algo así. ¿Entonces quién?, preguntó Sofía. Alejandro y el licenciado intercambiaron miradas antes de responder. Marcos Villarreal. Sofía se quedó sin aliento. Marcos era el gerente de proyectos especiales, un hombre de 30 años que había llegado a la empresa 6 meses atrás con excelentes referencias. Siempre se había mostrado profesional y eficiente. ¿Marcos? ¿Por qué haría algo así? El licenciado Vázquez abrió uno de los documentos. Marcos Villarreal no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Marcos Guerrero y es el hermano menor de Elena Mendoza. La revelación golpeó a Sofía como un rayo. ¿Elena plantó a su hermano en la empresa? Exactamente, confirmó Alejandro. Y durante estos 6 meses, Marcos ha estado recopilando información sobre las operaciones de la empresa, mis horarios y especialmente sobre ti. Carmen añadió, cuando revisamos las grabaciones de seguridad, encontramos a Marcos en el edificio el lunes por la noche, después de que ustedes hablaron. Esperó a que se fueran y entró a la oficina de Alejandro. Pero, ¿cómo logró grabar nuestra conversación si no estaba presente? Alejandro señaló la laptop. Los dispositivos que plantó tienen capacidad de transmisión en tiempo real. Elena pudo haber escuchado nuestra conversación desde su casa. El licenciado Vázquez continuó. Pero aquí viene lo más importante. Las supuestas grabaciones íntimas que Elena afirmaba tener fueron fabricadas. Contrató a unos actores de voz
para crear conversaciones falsas usando fragmentos reales de sus voces de las grabaciones del lunes. Sofía sintió una mezcla de alivio y horror. ¿Quiere decir que toda esta humillación pública fue basada en evidencia completamente falsa? Exactamente. Y ahora tenemos evidencia sólida de fraude, espionaje industrial y difamación. Elena y Marcos van a enfrentar cargos criminales. Carmen se acercó a Sofía y le tomó la mano. «Mija, tu nombre va a ser completamente limpiado. De hecho, el licenciado ya preparó comunicados de prensa aclarando toda la situación». Sofía se sintió abrumada por la sensación de justicia, pero también agotada por toda la experiencia. «¿Y qué pasa con nosotros?», preguntó mirando directamente a Alejandro por primera vez en días. Alejandro se acercó a ella. «Esa es una decisión que tenemos que tomar juntos. Pero ahora, sin toda esta presión externa, podemos pensar con claridad». El licenciado y Carmen intercambiaron miradas y salieron discretamente de la oficina, dándoles privacidad. «Sofía», dijo Alejandro suavemente, «sé que estos días han sido terribles para ti. Sé que tu familia y tu reputación han sufrido por culpa de mis sentimientos hacia ti. Alejandro, no fue culpa tuya. Elena era la que tenía un plan desde el principio. Aún así, necesito que sepas que no espero nada de ti. Si decides que todo esto ha sido demasiado complicado, lo entenderé completamente». Sofía lo miró a los ojos, esos ojos marrones que habían sido su perdición y su refugio durante tanto tiempo. «La verdad es que durante estos 3 días en casa de Carmen me di cuenta de algo importante. ¿Qué? Que a pesar de todo este caos, a pesar de la humillación pública y los problemas familiares, no me arrepiento de haberte conocido realmente. No me arrepiento de haber sentido algo verdadero por primera vez en años». Alejandro sonrió y por primera vez en días, Sofía vio esperanza en su rostro. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». Sofía se acercó a él. «Empezamos de nuevo, pero esta vez lo hacemos bien, sin secretos, sin presiones externas, sin prisas». «¿Y tu trabajo?». Carmen me contó sobre la sucursal de Guadalajara que planean abrir. «Podría ser una buena oportunidad para dirigir un proyecto desde cero, cerca de mi familia, mientras tú terminas todo el proceso legal aquí en México». Alejandro asintió entendiendo la sabiduría de la propuesta. Sería una separación temporal pero necesaria. «Exactamente. Y cuando todo esto se calme, cuando tu divorcio esté finalizado y yo haya demostrado que puedo dirigir una sucursal exitosamente, entonces podremos ver qué pasa entre nosotros». Se acercaron lentamente, y esta vez, cuando Alejandro la tomó de las manos, Sofía no sintió culpa ni miedo, solo la certeza de que habían encontrado una manera de estar juntos sin comprometer sus principios. «¿Sabes qué es lo irónico de todo esto?», dijo Sofía sonriendo por primera vez en días. «¿Qué?». Elena trató de destruir algo que ni siquiera existía todavía, y en el proceso nos ayudó a darnos cuenta de que realmente vale la pena luchar por ello». Alejandro se rió, un sonido que Sofía había extrañado más de lo que quería admitir. «Entonces, ¿esto es un hasta luego o un adiós?». «Definitivamente es un hasta luego», respondió Sofía, acercándose para darle un beso suave en la mejilla. «Guadalajara no está tan lejos, y cuando 2 personas realmente se importan, encuentran la manera de hacer que funcione». 6 meses después, cuando Sofía regresó a Ciudad de México para la inauguración oficial de la sucursal de Guadalajara, que había establecido exitosamente, encontró a Alejandro esperándola en el aeropuerto con un ramo de flores y una sonrisa que prometía nuevos comienzos. «Algunas historias de amor», reflexionó Sofía mientras caminaba hacia él, «valen la pena todas las complicaciones del mundo».